23 minutos, 8:23 ya. Estamos nuevamente con ustedes para saludar con Juan Enríquez Quiñones, representante adjunto de UNICEF en Ecuador, y también con José Luis Guerra, oficial de protección de la infancia de UNICEF, que nos acompañan en nuestros estudios. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. La Asamblea Nacional lamentablemente perdió la oportunidad de aprobar las reformas al Código de la Niñez y ustedes han hecho un pronunciamiento bastante contundente a través de sus redes sociales rechazando la no aprobación de esta normativa en la que se había venido trabajando durante años. ¿Qué es lo que se ha perdido a raíz de esta negativa de aprobar un documento tan importante para la niñez? Le pregunto, Juan Enrique, ¿cuál fue la oportunidad que hemos perdido con esta conclusión en la Asamblea Nacional? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, quisiera aclarar que no rechazamos la no aprobación, sino lamentamos la no aprobación. Y básicamente lo que ha perdido el Ecuador es una oportunidad de poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de sus políticas públicas, de asegurar su protección integral y de sobre todo asegurar de que puedan tener todo lo necesario para que puedan vivir una vida plena y libre de violencia. José Luis. Y igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Como UNICEF nosotros entendemos que esta era una oportunidad para poder actualizar una norma en temas de niñez y adolescencia que esté acorde a lo que determina la Constitución, estándares internacionales, pero sobre todo a las necesidades de niños y niñas de ser protegidos y que sus derechos sean garantizados con un sistema que sea eficiente. Esa es una oportunidad que yo creería que no se ha perdido, sino que se posterga y que ahora la nueva Asamblea tiene que asumir este reto de entender cuáles son las necesidades de la infancia y actualizar esta normativa. Pero han pasado varios años desde el tratamiento de esta norma, aproximadamente 5 o 6 años en que se han venido discutiendo estas reformas, y ahora que hubo la oportunidad de hacerlo, simplemente no se dieron los votos y se vuelve un tema lamentablemente político. Bueno, nosotros no sabemos realmente cuáles fueron las motivaciones detrás de la votación de la Asamblea. Sabemos que existe un consenso a nivel de casi todas las fuerzas políticas de la necesidad de actualización del actual Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Creo que lo que ha hecho falta es un poco de conocimiento de qué plantea el nuevo código. Es un código bastante denso, son 4 libros, cada uno de los libros tiene una especificidad, son bastantes artículos que hay que leer y revisar, y creo que lo que necesitamos ahora es asegurar de que la nueva Asamblea tenga el tiempo necesario para entender por qué es importante tener una nueva legislación para niños, niñas y adolescentes, entender de que este proyecto de ley que se trabajó por 5 años está alineado a todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos a niños, niñas y adolescentes, que contempla todas las sentencias de la Corte Constitucional en materia de niños, niños y adolescentes, y que además está en concordancia con la Constitución Política de la República del Ecuador. Bienvenidos, buenos días. Tiempo la Asamblea tuvo, ¿no? 5 años, en efecto, y por eso entiendo su postura de lamentar justamente esta decisión de la Asamblea de no aprobar este paquete legal. Ahora, ¿qué es lo que debe contener este Código de la Niñez para que en efecto sean, por un lado, respetados los derechos de la niñez y la adolescencia, pero sobre todo para que el Estado sea garante de que esos respetos, de que esos derechos justamente se respeten y se cumplan? El código, como está propuesto actualmente, tiene 4 partes. Y estas 4 partes lo que buscan básicamente es establecer primero cuáles son los estándares actuales en garantía de derechos, cómo se definen los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de eso, hace una relación en cuál es la responsabilidad del Estado en la garantía de estos derechos, cómo podemos actualizar servicios de protección, por ejemplo, como el tema de adopción, cuidado emergente para niños que no tienen el cuidado de sus padres, de sus madres, y cómo generamos también una mejor relación entre padres, madres e hijos. Y aquí es un tema súper importante. El código propone una relación y un rol muy importante en la sociedad de la familia. La familia, este ente protector fundamental de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que asumir su responsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas. Y aquí comenzar a generar una lógica de prevención de violencia. Además, este código lo que establece es actualizar el sistema de protección de niñez y adolescencia. El sistema de protección de niñez y adolescencia se definió en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en el 2003. Del 2003 al 2025 han pasado 22 años.
muchas cosas. Este es otro país. Es otro país. Los chicos están amenazados ahora en las propias escuelas por la delincuencia común, entre otros factores. Nueva constitución, nuevas leyes, se cambió el sistema, las juntas cantonales de protección ya no eran lo que se creó en el 2003. Todo el sistema cambió. Tenemos ciberdelitos sexuales, etcétera. Y lo que hace este código es actualizar ese sistema, entender cómo las funciones del Estado, tanto el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los gobiernos autónomos descentralizados, pueden asumir un rol en procura de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera más efectiva. Y también trata un tema específico que es el de justicia penal juvenil. Por el involucramiento cada vez más de chicos en delitos. Y aquí es muy interesante entender un elemento central que propone este código, y es cómo tratamos la prevención del reclutamiento de niños y niñas por parte de bandas criminales. Cómo entendemos el fenómeno de la violencia bajo una lógica en la que los derechos de los niños y las niñas sean lo primero que se tome en cuenta para desarrollar una política, para desarrollar un proyecto. Aquí lo que de alguna manera también se propone dentro del código es cómo se genera una responsabilidad dentro de la sociedad para atender las necesidades de niños y niñas. Aquí en Ecuador, y esto lo hemos dicho también desde UNICEF, desde el 2020 al 2023 al 2024, se incrementaban más del 600% los homicidios en contra de adolescentes. Los adolescentes y los niños siguen siendo víctimas de violencia. Y esto en un contexto donde, lastimosamente, niños de 0 a 5 años, 1 de cada 2 niños en Ecuador sufre algún tipo de violencia. Y esto es algo que si no nos escandaliza o no nos preocupa, pues estaríamos pensando en otra cosa. Creemos que el cuerpo normativo puede dar puede abrir una puerta para que las diferentes entidades del Estado, para que la sociedad, para que la familia, para que los propios adolescentes con su voz propia puedan encontrar una mejor solución y un mejor futuro en relación a la garantía de sus derechos. Como estaba planteado el código, digamos, era el mal menor que sea aprobado así como está, o qué debía incluir para que tenga que ser aprobado. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es la explicación que ustedes desde la Asamblea y a la sociedad en general, los legisladores le han dado? ¿Por qué no se aprobó? Bueno, estamos ahorita precisamente tratando de hacer esa evaluación de qué fue lo que pasó. En términos generales, lo que nosotros vimos es que hubo una manifestación de algunos pronunciamientos en redes sociales contrarios al COPINA, que se basaban en una serie de elementos que no son ciertos, ¿no? Y que evidencian que las personas que mandaban estos mensajes no han leído el texto de COPINA. Por ejemplo, hacían argumentaciones como que promueve la pedofilia, como que promueve la separación de padres y madres, etcétera. No, nada de eso está contemplado en el COPINA. Si estas personas pudieran citarnos los artículos que les preocupan, sería diferente, ¿no? Porque entonces uno puede ver artículo por artículo dónde es que está la preocupación. Pero como les dije al principio, nosotros brindamos esta asistencia técnica a la Asamblea a solicitud de la misma comisión, que lo hicimos a partir del 2018, que fue cuando realmente, para contarles un poquito la historia, realmente la idea de hacer una reforma profunda al CONA nace de la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, que en conjunto con algunas organizaciones sociales son quienes motivan a la Asamblea a trabajar sobre este código. Nosotros fuimos invitados por la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia. Bueno, en este tiempo era la Comisión Ocasional, porque luego se convirtió en permanente, para brindarles la asistencia técnica. Comenzamos a brindar la asistencia técnica, y nuestro rol como organismo de Naciones Unidas es únicamente asegurar de que esto técnicamente sea viable y que contemple todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos del niño. Entonces, yo les puedo asegurar, porque lo hemos trabajado por 5 años, que el código responde a eso, responde a todos los estándares nacionales, internacionales en materia de derechos de niñez, y no contempla nada que esté prohibido por la Constitución Política del Ecuador, y como les dije, también contempla aquellas sentencias que la Corte Constitucional ha dictado en materia de niñez, que son de obligatorio cumplimiento. Entre esas, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo en casos de violación a menores de edad.
entiendo que eso también estaba reconocido en este código, y hubo mucha desinformación además en aspectos un poco que generaban polémica por la desinformación. ¿Cuáles son esos aspectos, José Luis, en los que se provocó esta polémica que generó estas protestas en redes sociales, cadenas de WhatsApp, tergiversando el contenido de la normativa? Sí, lastimosamente ha habido bastante desinformación. Creemos que un análisis detallado del código daría muchísimas respuestas para poder entender qué es lo que finalmente propone. Hay algo que debemos también clarificar, y es que este código no define cosas que deben ser definidas en otros cuerpos legales. Por ejemplo, cuando hablamos de la interrupción del embarazo en casos de violación, es un tema penal. Uh-huh. Y la sentencia de la Corte Constitucional determina que se tiene que reformar el Código Orgánico Integral Penal, que es lo que propone el Código de Niñez y Adolescencia, y es que básicamente las niñas, adolescentes que se tengan que someter a este proceso de manera voluntaria, tengan todos los servicios. Es como decir, si es que yo tengo que ir al médico, soy un adolescente, tengo que llegar al hospital y me tienen que atender y me tienen que brindar los mejores estándares de atención. Y esa es un poco la regulación que hace este código, es entender cuáles son las definiciones que ya existen a nivel constitucional, legal, por sentencias o lo que fuere, y lo que hace es definir cuáles son los servicios que tienen que acompañar a los niños y niñas que tienen que recibir atención, como en educación, en salud, en inclusión, lo que fuere. Por ejemplo, hace un análisis muy detallado de todo lo que sucede con el proceso de adopción, por ejemplo. Se ha dicho que el proceso de adopción se demora y demás. Este código lo que hace es proponer un procedimiento mucho más adecuado para que las adopciones sean más eficientes y que los niños y niñas estén en el centro de esa decisión, que no sea la voluntad de quien quiera adoptar, sino la garantía de los derechos de los niños que están en proceso de adopción como tal. Y así podemos encontrar múltiples temas, la relación con los padres, el tema vinculado de cómo se puede, por ejemplo, favorecer una educación adecuada para niños, niñas y adolescentes, y muchos otros temas que están dentro del código y que de alguna manera fortalecen esta idea de que los niños tienen que crecer en ambientes seguros, uh-huh, que tienen que crecer en espacios donde se garanticen sus derechos. Y sí, lastimosamente ha habido bastante desinformación, y creo que ahora, si lo vemos inclusive como una oportunidad, será interesante poder comentar sobre los contenidos del código de manera mucho más detallada, para que la ciudadanía, para que la gente, niños, niñas y adolescentes, comprendan también cuál es el contenido y qué es lo que se propone alrededor de este. No hay nada oculto. Uh-huh. Es un tema bastante claro en la plena garantía de sus derechos. En este último periodo, desde enero del 2024 hasta la fecha, el Ecuador está viviendo este contexto de conflicto armado interno. ¿Eso se abordaba también dentro del texto? Porque yo me imagino que como ha ido cambiando tanto el país en estos últimos tiempos, ese contexto de guerra que vivimos actualmente también pone en una condición de más vulnerabilidad a los niños. ¿Eso estaba considerado también? Dentro del código, perdón, Enrique. No, efectivamente, como mencionaba José Luis, el libro 4 contiene todos los elementos necesarios para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, incluidos los grupos delincuenciales. Pero además nosotros presentamos una estrategia de prevención de la violencia que trabajamos junto al Gobierno Nacional en noviembre del año pasado. Uh-huh. Y esta estrategia es precisamente lo que nos podría llevar a nosotros a prevenir que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de estos grupos delincuenciales. ¿En qué consistía esta estrategia? Bueno, la estrategia está ahí, hicimos la presentación pública, como digo, el 20 de noviembre del año pasado, y contempla todo lo necesario para trabajar en un ambiente ecosistémico para la prevención de la violencia. Es decir, la estrategia contiene herramientas para padres, madres y cuidadores, herramientas para los gobiernos autónomos descentralizados, herramientas para el gobierno central y herramientas para la sociedad civil y la academia de qué pueden hacer y cómo pueden articular acciones para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de acciones son las indispensables justamente para no llegar ya al final, ¿no? Ser lo que hemos sido en los últimos años? Yo tengo muy presente siempre el tema de la conformación de esta comisión ocasional AMPETRA en la Asamblea, ¿no? Para evitar que lleguemos a resolver el problema cuando el problema ya estaba ahí presente y
y afectando la vida de los niños. ¿Qué debemos hacer para prevenir la violencia contra niños y adolescentes? Bueno, son una serie de acciones articuladas las que hay que hacer, ¿no? Y realmente son muchas acciones las que hay que hacer, pero son costo efectivas. Yo creo que eso es lo más importante. Lo primero es que tenemos que comenzar a promover la parentalidad positiva, es decir, cómo ayudamos a padres y madres de familia a entender que no es a través de la violencia como van a aprender los niños, sino es a través de un cuidado cariñoso. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es cómo entendemos que los servicios sociales tienen que estar al servicio de niños, niñas y adolescentes. Es decir, un niño que no tiene educación, un niño que no tiene salud, un niño que no ha tenido oportunidades de desarrollo infantil temprano, es un niño que va a ser víctima de estos grupos delincuenciales con muchísima facilidad. Entonces tenemos que asegurar de que la presencia del Estado en estos territorios que están siendo dominados por los grupos delincuenciales es fuerte y es permanente. Esa es parte central de la estrategia. Y la otra parte central de la estrategia es cómo aseguramos de que las acciones no sean aisladas sino articuladas. Es decir, cómo hacemos para que los ministerios, secretarías, gobiernos autónomos descentralizados se sienten todos juntos a decir qué es lo que yo tengo que hacer en mi territorio para prevenir que el niño o la niña sea víctima de violencia. Ahora, tomando en cuenta de que ADN, la bancada oficialista, entre otros, se abstuvieron, ¿qué expectativas en positivo puede haber de que ahora, con Noboa 4 años más en el poder, este código pueda ser aprobado, si ellos mismos fueron los que se opusieron a esto? A ver, ¿cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa es que el Ecuador está consciente de que necesita una legislación moderna, efectiva, que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora lo que nos corresponde a nosotros como UNICEF es asegurar de que esta necesidad de alguna manera se pueda responder adecuadamente, ¿no? Esto para nosotros implica esperar la nueva conformación de la Asamblea, que es el día de hoy, luego la conformación de las comisiones. Pues estaremos pidiendo una audiencia con quien quede como presidente o presidenta de la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia para presentarle lo que se trabajó, cuál fue la asistencia técnica que brindó UNICEF, porque eso es algo que es una responsabilidad que nosotros tenemos con la Asamblea, y luego ya nos dirán si quieren o no que continuemos nosotros brindando asesoría técnica a esta comisión. Creo que hay un movimiento social bastante empoderado sobre la necesidad de este nuevo código orgánico y serán ellos los que tendrán que tomar realmente el liderazgo de seguir exigiendo que esta legislación que es necesaria efectivamente se pueda llevar a cabo. Y es responsabilidad de los asambleístas decidir qué prioridad le quieren dar a los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Hablando de prioridades, José Luis, ustedes permanentemente están monitoreando la situación de los niños en el Ecuador y una de estas conclusiones es precisamente el incremento de los homicidios, que los niños son blanco de homicidios y de crímenes. ¿Cuál es el estado de la niñez que ustedes al momento encuentran o han diagnosticado en el Ecuador de la niñez y la adolescencia? Porque lamentablemente en nuestro país en este último tiempo, en estos últimos años, los niños han sido blancos de violencia, pero no solo es la violencia la que afecta a los niños, también es la crisis económica. El país vive una serie de crisis que afectan de forma directa a los niños. Por eso es la pregunta, ¿en qué estado están los niños y adolescentes ahora mismo en el Ecuador? Para responder a esa pregunta, creo que tenemos que ver inclusive el contexto a nivel regional. Cuando se hacen análisis de los niveles de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, lastimosamente Latinoamérica es la región en el mundo más violenta en contra de niños, niñas y adolescentes. Si quitamos espacios donde existen conflictos o guerras o demás, en Latinoamérica los adolescentes y los niños es donde más sufren violencia. Y esto lastimosamente en Ecuador también se refleja, porque existen inclusive, y aquí para responder esta pregunta diría que se divide en dos cosas. Una es que existe una costumbre arraigada en las familias que entiende que la disciplina y el cuidado de los niños tiene que ser violento. Aquí en Ecuador, del 33%, 1 de cada 3 padres considera que pegar a sus hijos es adecuado para disciplinarlos. Y esto crece en algunas comunidades, en algunas localidades del país, inclusive hasta un 45%. Cuando tenemos un niño, una niña adolescente que crece en un espacio donde la persona que más tiene que cuidarle, tiene que darle cariño y demás, le agrede físicamente, pues estamos en un espacio donde vive violencia.
A esto, si le sumamos la situación actual que se da por la violencia armada, el aumento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas criminales, y aquí tenemos que ser muy enfáticos, los niños son víctimas de reclutamiento. Los niños que son parte de estas bandas son víctimas de quienes los reclutan. Y esto es algo que está sucediendo en diferentes partes del país. El aumento de los homicidios, como ya lo mencioné, más del 600% en los últimos años, es algo que no había sucedido nunca en este país. Y esto nos da cuenta de que existe una realidad que tenemos que atender. Y la atención de esta realidad se tiene que dar de manera integral. Justamente, como decía Juan Enrique, esa estrategia que nosotros proponemos, el pilar inicial de esta estrategia es contar con una ley que sea adecuada y que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes y que de alguna manera establezca mecanismos de prevención. El Comité de Derechos del Niño ha sido muy enfático en enero de este año cuando le dijo al Estado, necesitamos esta ley. Y no es la primera vez que le pide, sino ya es como la segunda o la tercera vez que le solicita al Estado que actualice el marco normativo en temas de niñez y adolescencia. ¿Para qué sirve la ley? Sirve para establecer el marco jurídico, pero también el marco legal que determina cómo vamos a crear políticas de prevención en temas de violencia. Cómo vamos a articular a los diferentes entes del Estado. Por ejemplo, ¿cuál es la articulación que existe desde el nivel nacional con el nivel local? Cómo por ejemplo una junta cantonal de un cantón específico en alguna provincia tiene los mismos lineamientos que otra junta cantonal que probablemente está al otro lado del país. Actualmente no existe esta alineación porque de alguna manera se ha entendido que el sistema tiene que subsistir de una manera bastante híbrida. Se le ha dado mayores competencias, se ha cambiado totalmente el sistema de protección de niñez y adolescencia. Y eso lo que genera como consecuencia es que no exista claridad sobre las responsabilidades, no exista claridad sobre quién tiene que hacer seguimiento y no exista también claridad sobre cómo se puede trabajar de manera articulada a nivel nacional. José Luis, te traslado una pregunta, a los dos, una pregunta que nos hace la audiencia. En el tema de la tenencia compartida, ¿abordaba también el texto del Código de la Niñez y de qué manera? Lo que hace básicamente el Código de la Niñez es establecer, nuevamente, como determinar cuáles son los servicios que tienen que acompañar lo que ya determinó la Corte Constitucional en relación a este tema. Y a partir de eso, detalla cuáles son los servicios y cómo estos espacios de política pública y demás tienen que articularse para que los niños y las niñas estén garantizados en sus derechos. Digamos, no hace nada más que lo que ya determinó la Corte Constitucional. Les queremos agradecer a ambos por habernos acompañado en este espacio y por explicarnos toda esta situación generada a raíz de la no aprobación de esta importante reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador. Le agradecemos a Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF en Ecuador, y también a José Luis Guerra, oficial de protección a la infancia de UNICEF, que han estado con nosotros. Muy gentiles, muchas gracias. Muchas gracias. 8:45, una pausa.